Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, bienvenidos al último episodio de la segunda temporada del Arte de Entender. Para los que no lo saben, este podcast nace de un libro que yo escribí en el 2021 y que en ese entonces para mí, obviamente íbamos saliendo de pandemia y para mí hubo algo que yo desde hace tiempo había pensado y no sabía cómo comunicar, que era esta parte en la que a veces nos tendemos a sentir como en mucha desventaja frente a otras personas o tendemos a sentirnos como en una posición en la que no embonamos en distintas cosas, ¿no? El Arte de Entender, este libro que les cuento, el objetivo siempre fue crear una guía para encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Y aunque evidentemente es una meta muy ambiciosa para que un libro logre hacer eso, para mí el proceso de escribir ese libro, que luego se desenvolvió también en este podcast, era más que un tema de autoayuda o más que un tema de 5 pasos para ser feliz o 3 reglas para encontrar el amor. Para mí fue un ejercicio en el que otras personas, sin que yo las conociera y sin asumir que sé mejor que ellas cómo hacer algo, cómo lograr algo, quería yo proponer una serie de reflexiones a través de las cuales cada persona llegara a sus propias conclusiones, ¿no? Y que de algún modo utilizara mi caso o mis reflexiones y mis conclusiones como una especie de tutorial de cómo lo había hecho yo, no para que ellos lo hicieran igual, sino para que justamente entendieran el valor de, a través de la reflexión, la introspección y el cuestionamiento, aprender a tener mejores conversaciones con nosotros mismos. Y en este último episodio hay un tema que desde hace tiempo me ha llamado muchísimo la atención y creo que es un tema simple, pero no fácil, que es cómo podemos hacia nosotros mismos, hacia nuestra vida profesional, hacia nuestra vida personal, aprender a tener conversaciones sobre temas profundos y complejos sin inyectarles emocionalidad. Y no quiere decir que esto sea siempre y sea para todos los temas, pero sobre todo en los temas en los que requerimos evolución romántica, evolución familiar, evolución profesional, el recurrentemente inyectar emocionalidad y juicios y presunciones a las conversaciones que tenemos con nosotros mismos o con otros, acaba creando un esquema en el que es mucho más recurrente sentirnos atacados o sentirnos criticados o sentirnos evaluados, ¿no? Y yo aquí partiría en dos partes este tema, ¿no? Valga la redundancia. La primera es cómo podemos tener conversaciones en donde no se trate de nosotros mismos y de lo que nosotros sentimos, y cómo podemos escuchar y tener conversaciones en las que también asumamos que el estar incómodos, el sentir que estamos siendo criticados, evaluados y hasta cierto punto juzgados, tampoco es un tema de choque o un tema de que acabe o que se desenvuelva de una forma negativa, ¿no? Entonces, empecemos con la primera parte para entrar ya directamente en sustancia, y es ¿por qué a veces la mayoría de nosotros asumimos que las conversaciones son emocionales, ¿no? Y me parece que un buen primer punto de partida es ¿por qué las conversaciones con nosotros mismos sobre nosotros mismos acaban recurrentemente siendo emocionales? Cuando una conversación con nosotros mismos podríamos casi que remover todas las variables de qué estará pensando la otra persona, por qué lo estará diciendo, cuál será su objetivo, hacia dónde quiere ir, qué quiere ganar, qué quiere perder, qué está negociando, porque estamos teniendo una conversación con nosotros mismos y tenemos absoluto control de todo esto. Entonces, ahí yo diría que es la primera manera de poder entender cómo tener una
conversación no emocional es aprendiendo a conversar con nosotros mismos, ¿no? Escojamos un tema, el que sea, ¿no? Tal vez hablábamos hace un par de episodios de los clichés. Pensemos en cuál es la forma en la que conceptualizamos nuestra vida romántica, amorosa de pareja y cómo se desenvuelve esta comunicación con nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo primero que pasaría en la mayoría de los casos es que después de un intento fallido de una relación, no me refiero a una relación que se termina, me refiero a una relación que nunca se concretó, lo primero que empezaríamos a dialogar con nosotros mismos es: qué mal, es que siempre caigo en los mismos patrones, seguro es la vida tratándome de enseñar algo, seguro son cosas que no he resuelto, y todos estos clichés que ya hablábamos en otro episodio, que son distintas formas de no tomar responsabilidad por un lado, pero por otro lado también empieza a encimarse a esos clichés, porque claro, no hay un cuestionamiento del cliché, hay un cuestionamiento de nuestro rol en el cliché como sujeto profundamente pasivo, ¿no? Es el universo mandándome las mismas personas hasta que yo haga o hasta que yo aprenda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que entonces lo único que cabe, como no tenemos control sobre lo que hacemos nosotros porque no estamos haciéndonos responsables, como no tenemos control sobre lo que hace, entre comillas, el universo, porque eso está más allá del bien y el mal, lo único con lo que vamos a poder lidiar y en lo que vamos a encontrar cierto control es en atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, qué mal que yo haga eso, qué mal que no puedo salir de ahí, qué mal que yo no me dé cuenta qué es lo que está pasando. Y entonces empezamos con este discurso en el que tenemos que hacer juicios de valor, tenemos que hacer crítica, pues sobre todo muy juiciosa sobre estuvo bien o estuvo mal, o es que por qué siempre te equivocas, o es que por qué eres tonto, o es que por qué eres torpe, o todos estos calificativos que de algún modo nos propician que esa conversación no se trate de decir, oye, me parece interesante que yo me sienta atraído a personas así, ¿no? Hablábamos de temas muy básicos como siempre nos vamos a sentir mucho más atraídos a lo que reconozcamos, sea bueno o sea malo, eso es lo que nos va a atraer. Empezando por ahí, eso sería una gran respuesta bastante fácil de decir, bueno, si me siento atraído a relaciones, inventemos, ¿no? A relaciones donde una persona no está emocionalmente disponible y siempre me acabo sintiendo atraído ahí porque ahora entiendo que mi vida familiar o mi vida de pareja o mi vida de amistades así ha sido. Entonces ahora entiendo que las reconozco, entonces ahora puedo pasar al segundo paso, ¿no? O al segundo escalón en donde cada vez que yo encuentre que alguien no está emocionalmente disponible, asumo que me voy a sentir atraído y entonces evito las dinámicas en donde eso suceda, ¿no? Por ejemplo. Pero regresemos al punto en el que estábamos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener conversaciones con nosotros mismos mucho más emocionalmente neutrales? En donde simplemente imagínate que tú estás en un bosque y vas persiguiendo a un gatito, ¿no? Un gatito pequeño. ¿Qué va pasando en esa dinámica? Tú no vas pensando si el gatito se fue a la derecha porque es muy mala persona, o tú no piensas si el gatito se escondió porque piensa que tú le vas a hacer daño. O sea, no vamos generando esta emocionalidad a través de la dinámica, sino vamos respondiendo a lo que hace el gatito. Si el gato se va hacia la izquierda, nosotros vamos hacia la izquierda. Si el gato brinca, nosotros volteamos la mirada hacia arriba para tratar de entender hacia dónde va y cómo perseguir a ese objetivo. Bueno, cuando tenemos una conversación y lo que no queremos es inyectar emocionalidad o juicios de valor, tenemos que ponernos en ese mindset. Somos una persona que estamos persiguiendo a un gatito o a un perro o a la especie de ser vivo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Es, oye, si yo quiero tener una conversación conmigo mismo, regresando al ejemplo, sobre por qué en los últimos intentos de relación amorosa que he hecho no han funcionado, pues número uno, tendríamos que asumir que la responsabilidad mayoritariamente es nuestra, porque el interés mayoritariamente es nuestro y porque el outcome o el resultado, si es positivo, será mayoritariamente nuestro, ¿no? Entonces, lo primero sería
¿cómo puedo yo desde mi área de control, que son nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras idealizaciones, cómo desde ese marco puedo optimizar o puedo evolucionar para que en mi siguiente intento las cosas por lo menos se sientan un poco mejor y me sienta yo un poco más congruente y más cómodo, independientemente de que la situación funcione o no? Entonces, ahí es la primera situación, asumir absoluta responsabilidad de lo que nosotros podemos controlar. Número 2, tenemos que forzosamente crear un mejor conocimiento de lo que estamos analizando. A mí me parece increíble personas que se juzgan muy fuerte en este tema que poníamos de ejemplo en una relación amorosa y no entienden o entienden muy poco de cómo se vinculan dos personas, entienden muy poco de esto que decíamos de nos atrae lo que reconocemos. No, no es el universo tratándonos de enseñar algo, no es que estamos siempre predestinados a un patrón, no es nada de eso, es mucho más sencillo de entender y tiene una razón mucho más científica, hablando como desde el mundo de la psicología y el comportamiento humano. Y por lo tanto hay formas de profundizarla, ¿no? Entonces, si nosotros repetimos esto y empezamos a entender los fundamentos de las relaciones humanas, nos sentimos atraídos a lo que reconocemos, tenemos todos como seres humanos la necesidad de que nos necesiten, tenemos todos como seres humanos la necesidad de lograr algo, tenemos la necesidad de sentirnos parte de algo más grande. Entonces también vamos entendiendo lo que nos motiva. Y por otro lado, también tenemos que entender qué es lo que nos hace felices o, si bien no nos hace felices, nos da la percepción de que nos va a hacer felices. Para muchas personas es el estatus económico y el estilo de vida que les gustaría tener, por ejemplo. Y entonces caen en los mismos patrones porque consciente o inconscientemente tal vez le dan muchísimo peso al estatus socioeconómico de la persona con la que hacen un intento de relación amorosa, ¿no? Hay otras personas que lo que buscan es alguien que las proteja, igual consciente o inconscientemente, pero entonces pasan por alto cosas mucho más importantes que sentirte o no protegido o protegida en una relación, ¿no? Que es que haya respeto, que haya cariño, que haya que te escuchen, que te valoren, ¿no? Entonces, este tipo de cosas en las que sí tenemos control, porque es como podemos ir modificando y evolucionando nuestra percepción y nuestras características que nos resulten atractivas, nos hacen ir teniendo esta nueva dinámica de conversación. Entonces, como en un gatito, lo vamos persiguiendo. Entonces, no está ni bien ni mal que para ti sea muy atractivo el nivel socioeconómico de alguien más. Me parece que no es ni bueno ni malo cuando tú estás teniendo esa conversación contigo misma, ¿no? Sino me parece que ahí lo valioso es qué tanto lo ves, qué tanto peso le das y qué tanto te predispone a que ignores otras cosas. Y no importa, a lo mejor tú dices, oye, es que si a mí alguien me regala una camioneta, yo ya estoy enamorada. Me parece que no tiene sentido desde la conversación con uno mismo tener un juicio de valor sobre eso, sino decir, ¿en serio? ¿En serio crees que una camioneta te va a hacer feliz? ¿En serio crees que el hecho de que alguien te dé y esa sea su forma no sé, de poner un poco sobre la mesa el interés que tiene por ti es suficiente? Porque serías una excepción a la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, ¿no? Porque tú no eres tan distinto o no eres tan distinta. Y al final todos, en una relación que perdure por el tiempo y que nos haga felices, vamos a querer sentirnos vistos, sentirnos queridos, sentirnos valorados. Y eso, independientemente de lo que tú creas, no se soluciona con una camioneta, ¿no? Por más que a ti te guste la camioneta o a lo mejor otras personas lo que les gusta es que les regalen flores, o a lo mejor otras personas lo que les gusta es la parte sexual, o a lo mejor otras personas lo que les gusta es pasar tiempo juntos. En fin, a lo que voy es que tenemos que aprender que las relaciones humanas y la forma de construir vínculos entre las personas no son tan moldeables como a veces asumimos que lo son, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este diálogo interno, de perseguir a nuestro gatito,
es eso. Es, ok, entonces sigo persiguiendo a mi gatito. Entonces, si yo históricamente le he dado prioridad a quien tiene un nivel socioeconómico alto y eso no me ha funcionado, ¿por qué no me funciona? ¿Porque me siento querida? No. ¿Me siento valorada? A lo mejor sí, porque hay una transacción económica. ¿Me siento observada? Pues no mucho. Más allá de la parte física sexual, la verdad es que no siento que le importe a la persona. Y entonces empiezas a jalar de distintos hilos en donde no dices ni qué bien, ni qué mal, ni qué positivo, ni qué negativo, pero lo que haces es un poco aprender a tener estas conversaciones. Ahora, ya que tienes estas conversaciones contigo y aprendes a perseguir al gatito en tu cabeza, en tu corazón, en tus emociones, ahora sí puedes empezar a perseguir gatitos en otros lugares, ¿no? Y entonces yo pensaría que la primera evolución más sencilla, una vez que lo aprendemos a hacer con nosotros mismos, en donde no hay las variables que hablábamos hace rato, es en el mundo profesional, porque en el mundo profesional, en contra de lo que mucha gente quiere imponer, ¿no? El trabajo y los compañeros son como tu familia y tu empresa es como tu hijo, lo cual son barbaridades que son bastante fáciles de desmoronar por la misma naturaleza de las relaciones, ¿no? Una empresa no es tu hijo porque en una empresa si no funciona lo más adecuado sería que se muriera de la forma más positiva posible, ¿no? Cosa que no aplica en el otro contexto. Lo mismo con la familia. Tu familia haces cualquier esfuerzo para que las cosas estén bien porque lo más importante es el vínculo. En el trabajo no. En el trabajo lo más importante de una empresa que contrata personas no es que sus vínculos entre ellos sean positivos y funcionen. Lo más importante es que esos vínculos sean suficientemente sanos como para que la empresa funcione bien, pero la prioridad es el objetivo comercial de la empresa, ¿no? O el objetivo de la organización. No es el vínculo entre las personas que colaboran ahí, porque por eso se les paga. Tú, al ser miembro de una familia, nadie te paga porque tu contraprestación, por llamarla de algún modo, es lo que recibes por tener estas relaciones bonitas, amorosas, positivas, todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a tener estas relaciones o estas conversaciones más bien sin inyectar emoción en lo profesional? Siendo, número uno, respetuoso. Dos, no asumiendo nada o asumiendo lo menos posible. Y tres, hay una frase que es muy simplona, por llamarla de algún modo, pero que me gusta mucho y es, ¿qué deberíamos de hacer todos cuando no sabemos? Y es preguntar. Me parece increíble que la mayoría de nosotros no preguntamos, ¿no? Si crees que alguien está enojado en tu trabajo contigo, en lugar de preguntar, ojo, ese es un buen ejemplo, ¿no? En lugar de preguntarle a alguien en el trabajo si está enojado contigo, ¿por qué? Porque no importa si está enojado contigo. No importa que alguien del trabajo tenga una emoción hacia ti, ¿no? Entonces, desde ahí es donde podemos empezar a recalibrar esta forma en la que interactuamos y que no todas las relaciones o todas las conversaciones tienen que tener un carácter emocional. Entonces, ¿qué tal que en lugar de preguntarte yo a ti, compañero de trabajo, oye, ¿estás enojado conmigo? Lo cual es una conversación profundamente emocional. Preguntas, oye, ¿ha pasado algo dentro de nuestro vínculo profesional con lo que tú sientas que yo no he estado a la altura de ese vínculo? He quedado en algo y no lo he cumplido, he llegado tarde, no te ha gustado la forma en la que la comunicación fluye. ¿Por qué? Porque no importa si esté enojado, eso es irrelevante en el contexto profesional y que no se malentienda, todos al final somos humanos. Pero la resolución no es pedir perdón en el contexto profesional. En el contexto profesional tenemos también que perseguir a nuestro gatito. Y ese gatito es, si yo hice que una compañera esté molesta, no me interesa que esté molesta. Me interesa dos cosas. Uno, si hay algo que pasó y que se puede como atacar directamente, lo que decíamos, le mandé algo tarde, no le gusta cómo es la comunicación que tengo hacia su persona, le disgusta las dinámicas profesionales que tengo y se platican y ya está. Y en ese sentido, así seguimos avanzando en la vida profesional, ¿no? Y creo que eso también nos pone en una posición en la que también aprendemos mucho más a través del lenguaje a no entrar en cosas, en cuestiones emocionales, ¿no? Oye, a mí se me hace que está
mal eso que dijiste. Es como, no, es que eso no importa. Lo que importa es qué es lo que no te gusta. Oye, a mí me parece que un plan de 18 meses no tiene sentido porque ese proyecto se acaba en 8. Entonces no es que te parezca mal, da igual si te parece mal. A lo que voy es que hay un fundamento por debajo de lo que estás opinando. Y en la medida en la que empezamos a llevar las cosas, o sobre todo las conversaciones que no queremos inyectarles emocionalidad en ese formato, se van haciendo también mucho más fáciles y se resuelven también mucho más fácil. Porque al final no estoy hablando de que me molesta cómo eres, no estoy hablando de que está mal lo que dices, no estoy hablando de que está súper bonito lo que haces, no. Estoy llevándolo a un punto en el que lo que estoy haciendo es creando una serie de condiciones en donde cada vez más podemos hablar como realmente pensamos y como realmente sentimos, sin estar todo el tiempo pensando en las susceptibilidades de los demás. Si a ti te molesta que tu novia siempre llegue tarde, la peor cosa que puedes hacer desde el punto de vista de este tema que estamos hablando es hacerlo profundamente dramático y sentimental, como es que no me respetas, y es que no me valoras, y es que no me quieres. Y creo que todo tiene sus tiempos y sus momentos. Tal vez en una primera instancia sería ser muy claro, ¿no? Y decir, oye, yo tengo una forma de organizarme y de hacer las cosas que es estando comprometido con los tiempos y con los acuerdos. Y me parece que eso es fundamental para que podamos funcionar sin que haya malos sentimientos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que si voy a pasar por ti, saber exactamente a qué hora vas a estar lista. Y de ahí que si hemos venido haciendo lo que hemos visto en el podcast, que es salirte de los clichés, salirte de los roles de género, salirte de todo esto, no tienes por qué usar esta excusa de que todas las mujeres son así, no importa. Es una excusa poco fundamentada, es una excusa basada en un cliché. Es como si todos los hombres son infieles, pues no. Tú puedes estar con un hombre infiel o puedes decidir no aceptarle infidelidad a su hombre. No todos los hombres son infieles, porque eso a su vez también es un cliché. Entonces, por eso la importancia de poder navegar entre esas dos conversaciones, las conversaciones emocionales y las conversaciones en donde lo que queremos es perseguir un gatito y llegar a él, ¿no? Y llegar a este objetivo. Entonces, si lo que yo quiero es resolver un tema de puntualidad, si lo que yo quiero es hablar conmigo mismo y definir por qué me da tristeza, qué sé yo, que las personas no me feliciten en mi cumpleaños o que mis compañeros de trabajo no me incluyan en planes sociales, por ejemplo. En realidad, antes de ir a tener una conversación emocional, lo primero sería entender por qué y si hay un por qué, ¿no? Esto, bueno, pues viene mucho a colación con lo que hablábamos de cuando pensamos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en todo esto, es importante que podamos justamente comunicar y decir, oye, a mí me gustaría que habláramos más seguido. ¿Qué es lo que evita que eso suceda? Oye, a la contraparte a lo mejor está muy ocupado y ni siquiera tiene esa opción. A lo mejor la contraparte piensa que eso solo alimenta un área más needy de ti o no. Pero si a lo mejor te lo dice y te dice, oye, es que a mí me parece que si yo hablo más tiempo contigo durante el día te hago más needy, pues se abre todo otro canal de conversación en decirte, bueno, número uno, está mal tal vez que sea needy o no. Número dos es como, bueno, no es así. A mí tal vez lo que me gusta es saber cómo estás, si estás haciendo algo interesante. No sé, siento que nos vamos metiendo en unas profundidades en donde todo empieza a ser mucho más noble y en lugar de simplemente asumir que la otra persona está tratando de lograr esto o tratando de comunicar esto, cada vez más nos vamos transformando en personas que cuando no sabemos, preguntamos, ¿no? Y cuando alguien no sabe, propiciamos que nos pregunte sin que nada se sienta mal, sin que haya este tema de, oye, no sé, tal vez con algún amigo siempre tiene esta dinámica donde el amigo como que tarda mucho en contestarte. Y es, oye, ¿hay alguna razón por la que te tardes mucho en contestarme? Y creo que ahí también vamos creando este accountability, esta responsabilidad entre las personas
en donde hay una delgada línea entre hacer o sea, como que decir este pretexto universal como de así soy yo, con asumir responsabilidad de las cosas, ¿no? Obviamente, si tú estás en un trabajo y tienes una jefa, no le podrías decir a la jefa, es que yo casi nunca veo mi teléfono, por eso cuando me pides algo de trabajo, pues yo no contesto hasta dentro de 4 días porque no veo mi teléfono. Pues no. Las responsabilidades, y ojo, las responsabilidades son con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, o sea, tenemos responsabilidades por todos lados, ¿no? Las responsabilidades no se tienen que someter a como a ti te gustaría ser, porque tampoco es que así seas, sobre todo en algo tan banal como que si ves o no ves tu teléfono. Bueno, pues reaprendes y te reconfiguras, ¿no? O sea, si alguien dice es que yo soy muy mal hablado, por eso no puedo tener un buen trabajo, bueno, pues te controlas, te reeducas y listo. O sea, el mundo no tiene por qué adaptarse a como a ti te gustaría ser o a como tú te asumes que eres, ¿no? Y creo que en ese sentido esa para mí sería la reflexión más grande del episodio del día de hoy. El hecho de que tú te asumas como alguien que se tarda en contestar, como alguien que no es bueno para los números, como alguien que no le gusta hablar de sus emociones. Número uno, no eres así, así te configuras. Ojo, no eres así, así te configuras. Y como así te configuras, eso es como actúas ante el mundo, pero no es verdad que tú no puedas hablar de tus emociones. Todos podemos hablar de nuestras emociones. Simplemente llevas años o décadas convenciéndote de que tú eres incapaz. Cosa que pasa mucho, por ejemplo, cuando las personas hablan de que son muy malos para los números, pues en realidad, más allá de que a lo mejor haya ciertos casos en donde sí hay una incapacidad intelectual para hacerlo, que serían las menos, pero son personas que simplemente tienen una mezcla entre ser personas flojas y ser personas que les gusta permanecer en su zona de confort, ¿no? Entonces es mucho más fácil lidiar con el hecho de decir, oye, es que yo no soy bueno para los números, en lugar de, oye, no soy bueno para los números, pero eso lo resolveré en el siguiente año, haciéndome cada vez un poquito mejor para los números. Entonces, no nos configuremos, sobre todo en cosas en donde todos podemos evolucionar, en donde todos podemos tener conversaciones que no sean emocionales, en donde todos también deberíamos de poder ser capaces de profundizar en nuestras emociones y navegar una vida en la que también podamos decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esto, por esto, por esto. A mí me parece que esto no se está haciendo de la mejor forma por esto, por esto y por esto. Y dejemos de todo el tiempo tratar de protegernos de, es que no me gusta que me critiquen, es que no me gusta que digan esto de mí. Pues, una de dos. Si es algo en lo que te gustaría cambiar, pues empecemos todos a evolucionar. Y si es algo en lo que no te gusta que otras personas opinen, porque la gente también es muy metiche, pues pon tus límites. En lugar de quejarte de que alguien te dijo que podrías hablar mucho mejor inglés, pues una de dos, o rodéate de otro tipo de personas, o cuando alguien te diga eso, ponlo en su lugar y dile, oye, yo no creo que tú tengas ningún derecho para estar opinando eso de mi nivel de inglés y te pediría que no vuelvas a hacerlo. O estudia y ten un mejor inglés. Pero siento que todo eso está bajo nuestra esfera de nuestro control. Y por otro lado, lo que no está bajo la esfera de nuestro control es evitar que las personas hagan algo cuando ni siquiera saben que ese algo nos puede molestar. Y tampoco somos personas de azúcar en donde a la más mínima incomodidad tendrían que ser castigadas y juzgadas y canceladas, porque el mundo no es así. Y creo que en la medida en la que los demás perciben que somos personas respetuosas, pero con límites muy claros, el ecosistema mismo se va autorregulando, tanto nosotros mismos siendo tolerantes de la incomodidad, como de los demás siendo cuidadosos con lo que dicen. Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta segunda temporada. Se viene la tercera temporada. No tengo todavía las fechas muy claras, pero yo esperaría que tal vez hacia finales de enero empiecen a salir los siguientes episodios. Muchísimas gracias por las preguntas que mandan, por las reflexiones que mandan. Tenemos una nueva cuenta en Instagram en donde trataremos de hacer el esfuerzo de estar comunicando distintas cosas de estos temas. Búsquenla por ahí. Se llama el-arte
arte de entender todo pegadito. Y por ahí va a ser mucho más fácil que manden sus preguntas, que sugieran temas, que sugieran invitados. Hace mucho que no tenemos invitados en el podcast. Entonces, bueno, iremos trabajando en todo eso. Y por lo pronto, pues, les deseo que tengan una Navidad, unas fiestas decembrinas en donde ustedes sean quienes marcan la diferencia, quienes dejan de caer en clichés, quienes empiezan a entender sus miedos, en las que puedan tener conversaciones emocionales y puedan decir que no les gusta el pavo o que les gustan mucho los romeritos y que independientemente de las recetas familiares puedan cenar lo que ustedes quieran. Que si no quieren participar en un evento familiar, no lo hagan. Si extrañan a un familiar, a un amigo, a una pareja, a quien sea, se lo hagan saber. Pero yo les diría que, por lo menos para mí, la vida que se vive teniendo control de lo que tenemos control, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros deseos de conectar, de estar, de ser, no siempre salen bien, pero siempre hay esta cosita, como esta cosquillita, esta magia con la que me voy a dormir, que es, hice lo mejor que pensé que iba a ser, y aunque el resultado no siempre sea bueno, me siento orgulloso de la congruencia con la que actué, ¿no? El mandarle este mensaje a una amiga que extraño, aunque la amiga no contestó, o contestó X, me hace sentir bien. El no contestarle a una persona con la que normalmente ya no hay nada que hablar, y simplemente decirle, oye, mira, la verdad es que no quiero seguir hablando, creo que es como que son estos ejercicios muy pequeñitos, muy insignificantes, pero que te dan mucha congruencia, ¿no? ¿A quién le contestas de forma amorosa? ¿A quién no le contestas lo que espera, pero le contestas algo que es lo que a ti te hace sentir bien? No soy una persona que ghostee. Me parece que, sobre todo cuando no hay temas de violencia, de ningún tipo de violencia verbal o de violencia física, o no hay temas de faltas de respeto, creo que todos nos merecemos siempre una respuesta. Creo que si tu ex te manda un mensaje, no tendrías por qué no decirle, yo también te deseo una feliz Navidad y ya está. Me parece que todas las interacciones digitales hoy, me parece que cuando las llevamos a la vida real, es mucho más fácil calificarlas, ¿no? Entonces, si tú te encuentras a alguien que fue tu mejor amiga en secundaria y que se pelearon, ¿qué harías si la ves en la calle? A lo mejor no la abrazarías y le dirías que la amas y que es lo máximo, pero se acercarían, se saludarían, le dirías, oye, qué gusto verte, ojalá te vaya muy bien en Navidad, y ya está. El hecho de que eso suceda en Instagram, en Facebook, en donde sea, no quiere decir que entonces la ghosteas o que entonces la ignoras. ¿Por qué? Porque eso no lo harías en persona. Y creo que una de las causas que ha tenido las redes sociales, o una consecuencia negativa, ha sido eso, ¿no? El pensar que la falta de calidez y la falta de reconocimiento de otros no está mal. ¿Por qué? Porque oyes a tu podcast en donde habla una persona fresa con cero empatía y que solo vive de platicar clichés y te dicen, hombre, tú ghostea, está perfecto, tú tienes todo el derecho de ghostear, y es como, todos tenemos derecho a muchas cosas, incluido ser unas personas. O sea, todo el mundo tiene derecho a ser un patán, entonces, todo el mundo tiene derecho a ser una pelada, todo el mundo tiene derecho a ser un grosero, una grosera, pero el que tengas derecho a hacerlo no hace que se justifique serlo. Yo creo que todos tenemos tiempo para alguien que quiere reconectar, todos tenemos tiempo para alguien que quiere simplemente saber si estamos bien, y entonces, sobre todo en estas épocas, hagámoslo. Tratemos de ser un poquito más nobles, tratemos de darle espacio a la gente que quiere saber cómo estamos, tratemos de darle espacio a la gente que quiere ver si podemos reconectar. No hablo de relaciones románticas o amorosas, sino gente que quiere reaparecer en nuestra vida. A veces somos muy, muy duros en decir, es que esta persona en su momento me hizo esto y eso es imperdonable. Y eso imperdonable a veces es que no te apoyó en una situación, o que le caía mal tu novio, o que no le cayó bien tu hermano, o que no quiso hacer un proyecto contigo. O sea, cosas que
en su momento se vieron como imperdonables, pero que en retrospectiva son bastante simples, ¿no? Y que simplemente tú no sabes qué estaba pasando a la otra persona. Y como decía, si no hay violencia, si no hay faltas de respeto, si no hay abusos de confianza, me parece que a veces también es la vida y el tiempo, y a veces puede ser que con alguien nos hayamos distanciado por alguna razón hace 5 años y que hoy estemos en un mucho mejor lugar. Entonces, habiendo dicho eso y teniendo este último episodio que ya se hizo un poquito largo, pues disfruten su temporada decembrina, disfruten sus fiestas, disfruten estar rodeados de la gente de la que quieran estar rodeados. Yo les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente temporada, tercera temporada del Arte de Entender. Gracias. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.